y el economista César Monge, también de Creo, a propósito de esta reunión que tuvieron en la provincia de Loja. Hacen un llamado, dice, a la unidad opositora. El titular de Coavisa que decía, poca acogida tuvo la oposición en Loja. ¿Qué dice usted? Mira, este fue un evento organizado por un grupo de ciudadanos de Loja, no fue un evento organizado por nosotros. Y nuestra política ha sido siempre la del diálogo, es decir, si alguien nos invita a un diálogo, no estamos preguntando, oye, ¿quiénes van y cuántos van y a quién invitas? Si es un tema ciudadano, nosotros vamos, damos nuestro punto de vista y estamos ahí. Fue lo que hicimos ayer. Me pareció que había una nutrida cantidad de personas en el salón, porque más allá de los que estábamos en la mesa, digamos, principal, donde habían actores como Betty Amores, Fausto Cobo, César Carrión, César Montúfar, Francisco Jiménez, en fin, entre otros, había un público adelante que también participaba de esta discusión. Así que yo creo que el ejercicio fue bueno. Nos gustaría que esos eventos se repitieran, yo creo que sería importante. Nos gustaría que otros actores políticos se unieran a esos eventos, yo creo que también. Me parece que este es un primer ejercicio, no el último. Ayer estuve escuchando que algunos actores de la capital de la República que estaban ahí presentes querían ellos tomar la posta y organizar un segundo encuentro o diálogo nacional por el Ecuador, porque básicamente se discutieron los temas que hoy están afectando o que están preocupando o inquietando a la mayoría de los ecuatorianos. Y creo que hay dos temas que hoy se entrelazan y están clarísimos, ¿no? El primero es el económico, es decir, no hay duda, más allá de lo que diga el gobierno nacional, que hoy estamos atravesando una crisis económica. La mayoría de los ecuatorianos, según las cifras del INEC, están sufriendo desempleo, subempleo, pero al final del día no están afiliados al Seguro Social, no son cifras mías, ahí están, son oficiales. En provincias como la provincia del Guayas, según el INEC, hoy tenemos el 92% de pobreza rural. Eso es una cosa, pero impresentable. ¿Qué quiere decir esto? Que 9 de cada 10 habitantes de las zonas rurales del Guayas no les alcanza con lo que tienen en el bolsillo para cubrir sus necesidades básicas. Insisto, son cifras oficiales, no son mías. Así que ante esta situación es evidente que estamos hablando de un panorama complicado. Y lo que se viene el próximo año es aún más complicado, porque el gobierno está anunciando menos inversión, porque se viene un fenómeno del Niño que va a afectar duramente a la provincia del Guayas. No vamos y esto ya se anunció a propósito de que estamos aquí con alguien de Centro Democrático, ya se anunció que el dragado va a suceder después del fenómeno del Niño. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un problema serio con el río Guayas, porque ya hay una sedimentación importante. Estos son datos técnicos, científicos, que lo dicen las personas que conocen. Así que vamos a tener un año para el sector agrícola duro en la provincia del Guayas y en la costa ecuatoriana. Eso significa que el sector que produce el 22% de los empleos a nivel nacional, el mayor generador de empleo a nivel nacional, va sin duda a sufrir un impacto importante. Así que ese es el panorama económico que tenemos. Y ante ese panorama económico, resulta que en lo político nos dicen que este modelo de desarrollo, que según el propio ministro de Industrias, el señor Egas, que aquí en este periódico que tengo en mis manos, el Diario Expreso, hace pocos días, y ustedes no me dejan mentir, dijo públicamente que el modelo actual se había agotado. Es decir, esto lo dice un ministro de una cartera que es la que produce empleos en el Ecuador. Dijo públicamente que el modelo del señor Correa en materia económica se había agotado. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando un modelo se agota es porque un modelo fracasa, porque, digamos, ya no hay ideas o se agotan las ideas. Y ese es el modelo que nos están pidiendo que se le permita entrar en un esquema indefinido. Es decir, ¿qué sentido tiene esto? Si algo fracasa, que se reformen las reglas del juego democrático para permitir que ese modelo se imponga en el Ecuador de manera indefinida. Porque no le demos las vueltas. De las 16 reformas, mal llamadas enmiendas, que busca imponernos Rafael Correa, la principal, la que realmente le importa, porque fue la primera que fue anunciada, es la de la reelección indefinida en el Ecuador, que es ese modelo venezolano fracasado, que ahora nos lo quieren imponer aquí en el Ecuador. Y ahora se llenan la boca diciendo, pero ¿cuál es el problema? Que se decide en las urnas. Y es lo mismo que decimos nosotros. Pero ¿por qué no permitieron que eso se decida en las urnas ahora?
que hubiese habido una consulta popular para que sean los ecuatorianos, dueños de la Constitución, quienes aprueben o no unas reformas en la Constitución que van a cambiar estructuralmente la manera de hacer política y democracia en el Ecuador. Esto es un tema sumamente importante. Pero más allá de aquello, lo que yo no le veo mucho sentido es que quieran mantener un modelo que, según un propio ministro de una cartera tan importante como la de Industrias, es un modelo agotado. Entonces, yo no creo que hace mucho sentido en seguir aplicando la misma medicina cuando la medicina apuesta al cuerpo enfermo. Y hoy el Ecuador está enfermo de falta de oportunidades y falta de empleo, porque en el 2007 teníamos aproximadamente el 52% de los ecuatorianos sin una afiliación al Seguro Social por falta de un empleo formal. Y hoy, casi una década posterior, tenemos exactamente el mismo índice. Y estos son índices del INEC, no son inventos de la oposición, son datos duros y datos reales. Así que ayer, un poco en esta reunión que tuvimos en Loja, se hablaba de un poco cuál es el criterio frente a este escenario y qué pensaban algunos de los actores políticos que hacen opinión y que tienen un criterio con relación a esto que está sucediendo. Yo creo que nosotros tenemos que seguir alzando la voz, diciendo lo que creemos, más allá de que no le guste al régimen o que por ahí vuelvan a hacer ese número de invitar a pelear a los puños a todo aquel que discrepa, que es lo que hizo el señor Correa hace pocos días, que luego se vio también reflejado en la Asamblea cuando se discutía este proyecto de asociación público-privado, donde entre los propios asambleístas de país casi se van a los puños. Es decir, yo no creo que esa es la salida a los problemas del país. Sí creo que la salida es el diálogo. Y ayer lo que los lojanos dieron al país es un ejemplo de cómo generar espacios donde pueden ir todos los actores políticos que crean que hay que buscar una solución al serio problema económico y ahora político en el cual nos encontramos. Así que de aquí hasta el mes de diciembre yo creo que hay que seguir generando acciones puntuales. Ayer se discutieron algunas estrategias que obviamente no se van a hacer públicas porque tampoco queremos al gobierno actuando en represalia antes de tiempo, pero yo creo que hay que seguir representando la voz de ese 84% de los ecuatorianos que, según las encuestadoras de datos Gallup, quería una consulta popular para decidir estos temas tan importantes que ya no son solamente políticos sino económicos, y que en un 67% no están de acuerdo con que en el Ecuador se le dé un cheque en blanco a los políticos para que sean candidatos de por vida. Y yo creo que ese modelo, donde se ha aplicado, ha demostrado un fracaso rotundo. Si no, vean a Venezuela. Ese es el modelo que aplicaron allá. Ni papel higiénico hay ahorita en Venezuela. Sebastián Romero, ensobrecido un poco, dice, para el año 2016, el tema económico. ¿Qué piensa alguien que de alguna manera está, si no a favor, por lo menos se simpatiza con el gobierno a través de Centro Democrático, Jimmy Ayala, Rafael Correa? Bueno, antes que nada, primero quisiera, a propósito de lo que dijo César respecto al tema del niño, la sedimentación del río Guayas no es de ahora, es hace 50 años. Y luego de 50 años, el primer prefecto de la provincia del Guayas es la primera autoridad pública que va a dragar el río Guayas. Recordando de que esta atribución la tiene hace aproximadamente 3 años, ¿verdad? Bueno, harto tiempo. Pero 3 años en donde se ha tenido que hacer estudios, donde se ha tenido que conseguir los recursos, ¿verdad? Y en donde ya técnicamente se ha dicho que la mejor forma de dragar el río Guayas es después de que venga el niño, independientemente de que se están haciendo limpiezas de canales y otras actividades en la provincia del Guayas para prevenir lo que venga ahora. Pero ¿tú no crees que lo lógico era dragar el río Guayas? Pero lo que pasa es que técnicamente se dice que se debe dragar después. Bueno, entonces Jaime Nebot está loco, porque Jaime Nebot viene diciendo públicamente que tiene que dragarse el río Guayas. Pero Jaime Nebot y usted tienen una apreciación, pero los técnicos tienen otra. Pero ¿cuáles técnicos son estos? Y en este caso, pero si los técnicos dicen pero lo recordemos y no tratemos este tema políticamente, tratemos este tema técnicamente. ¿Pero cuáles son los técnicos que dicen eso? Pero técnicamente hay que tratarlo. ¿Pero cuáles son los técnicos que dicen eso? Recordemos que hace 3 años se tiene la atribución. No, pero los técnicos. Pero recordemos eso. Pero ¿cuáles son los técnicos que dicen eso? Recordemos que hace 3 años se tiene la atribución y después de eso se ha tenido que hacer. Bueno, no hay los técnicos entonces. No. ¿Cuáles son los técnicos que dicen eso? Los técnicos que se han contratado para hacer los proyectos, en agua, todo el mundo.
¿Pero quiénes son estos técnicos? Porque los técnicos que yo he escuchado, y que lo he escuchado al alcalde de Guayaquil, que es una persona responsable, mencionar, es que esto debió haberse hecho hace mucho tiempo, y tú tienes razón, no es un tema de ahora, es un tema de hace mucho tiempo, pero yo creo que en 3 años, con un presupuesto de 220 millones de dólares, que es el presupuesto de la prefectura, se pudo haber hecho un proceso previo de dragado. Y si tú me dices que hay un técnico que dice que el río Guayas hay que dragarlo después del Niño, hermano, está contradiciendo lo que dicen la mayoría de los técnicos que yo he escuchado y la mayoría de los agricultores, que te dicen que si tienes un cuerpo de agua sedimentado, lo lógico es dragarlo antes de que venga un fenómeno tan grave como el fenómeno del Niño. No me digas que lo lógico es dragar después. Esto es como que me digas que si esto se incendia, es mejor que vengan los bomberos cuando estamos hechos ceniza. Bueno, César, pero como digo, recuerda que la atribución se toma hace 3 años y tú quieres que inmediatamente después que se tome la atribución se drague el río Guayas. Obviamente hay que hacer estudios. Estos estudios tenían que ser aprobados también por Senagua. Hemos recibido la viabilidad técnica y ya se va a hacer el dragado. Independientemente de todas las limpiezas y todas las actuaciones que está haciendo la prefectura del Guayas para prevenir el tema del Niño en toda la provincia. Pero independientemente yo solamente de esto, te digo una cosa, en 3 años, con 220 millones de dólares anuales, a un debate, ¿no? Yo creo, bueno, si estamos debatiendo, pero hermano, como se debe hacer en política, no, está con bien. 220 millones de dólares al año y 3 años, decir que no hubo tiempo para dragar, yo creo que es una barbaridad. Y el resultado Nadie de esto ha dicho que no hubo tiempo. Lo vamos a ver ahora. Nadie ha dicho que no hubo tiempo. Durante el fenómeno del Niño, yo les quiero preguntar a los agricultores que van a estar hasta el cuello, que me digan si lo lógico era haber dragado después del Niño. Bueno, son estudios técnicos que hay que también escuchar la otra parte. O sea, yo claro, siempre por eso pregunto quiénes son los técnicos. Que hay que tratar el tema técnicamente, no políticamente. El río Guayas no se ha dragado en 50 años. Sí. Y ahora resulta que la primera autoridad que lo va a dragar es el responsable de todo. Por favor. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que 3 años y 220 millones de dólares anuales, si no había dinero para dragar el río Guayas, entonces ¿de qué estamos hablando? Y si sabemos hace mucho tiempo que venía el fenómeno del Niño, yo hubiera hecho esa como la principal prioridad. Y esto lo viene diciendo Nebot, lo vienen diciendo los agricultores, lo vienen diciendo una serie de actores que pueden ser políticos. Pero yo creo que esto es un tema técnico y productivo. ¿Quién se va a ver afectado ahora con el fenómeno del Niño? El Guayas. Y yo creo que eso es un tema importante. Si esto lo dice un político, peor sería que no lo hablemos. Pero ¿quién ha dicho que esto no es una prioridad? prioridad? Hacer una pausa publicitaria. Jóvenes les dan la oportunidad para que desarrollen, se capaciten. Bueno, la ley te obliga a tener un instituto de formación académica, política, económica. Nosotros lo tenemos desde hace 3 años y todas las semanas tenemos capacitaciones, no tanto en un lugar físico donde le pedimos a la gente que vaya, sino que tenemos un esquema de capacitación dividido en 4 regiones, con equipos de capacitadores que hacen la capacitación in situ. Es decir, tenemos un equipo en la sierra, otro en la costa, otro en la Amazonía y otro en la región insular. Y todas las semanas, todos los días hay capacitaciones en las parroquias, en los cantones y obviamente en las cabeceras provinciales. Pero en lugar de traer a la gente a una central, lo que hacemos es que lo hacemos en puntos más que nada barriales, es decir, en la comuna del barrio, en lugares, porque con la situación económica es difícil que alguien de escasos recursos, de su dinero o de su bolsillo, pueda pagar un pasaje para ir de punto A a punto B, es complicado. Entonces ahí es donde la organización básicamente invierte en poder llevarte la capacitación al punto donde queremos. Pero solamente una observación, yo con todo respeto al compañero panelista, yo creo que hay una contradicción aquí, porque si tú crees en el relevo generacional, ¿qué sentido hace apoyar la reelección indefinida? Es decir, yo creo que hay que tener, digamos, sentido entre lo que uno apoya políticamente y lo que uno está tratando de hacer. Yo aplaudo que ustedes estén haciendo capacitación para meter a jóvenes en el tema de la política, pero esta reforma constitucional de reelecciones indefinidas, como dijo un presidente de izquierda, como el señor expresidente de Uruguay, se me escapa el nombre en este momento, Mujica, es decir, alguien de izquierda, dice, oye, reelección indefinida es igual a monarquía, genera abuso, impide que haya el relevo generacional que debe existir. La presidenta Bachelet acaba de decir, yo no creo en la reelección indefinida, porque eso va en contra del relevo generacional que debe existir en la política.
Entonces, yo creo que ahí hay una contradicción, porque si Centro Democrático apoya la reelección indefinida, ¿cómo podemos estar hablando de relevo generacional? Si esto es como en el fútbol, esto es como que el Team Delgado hoy, digamos, nos diga que quiere seguir siendo el número 9 de la selección, cuando ya tuvo su momento. Y la ley y la estructura del Estado, de la democracia, debe propender a que haya ese relevo generacional. Si no, estamos en una contradicción total. Así que nosotros no solamente creemos en una capacitación para que hayan jóvenes que ingresen a la política, sino que, coincidiendo con Bachelet, coincidiendo con Mujica, no creemos que si realmente uno cree en el relevo generacional, en el Ecuador debe existir un esquema que apoya lo contrario. Lo contrario. Así que estos son temas importantes, qué bueno que lo estemos discutiendo aquí. A mí me encantaría ver a Centro Democrático no solamente apoyando ese relevo en capacitación, que me parece muy bueno, sino también diciendo algo sobre estos cambios en la estructura política del Estado que va en contra de ese relevo. ¿Qué pasa con Jaime Nebot, por ejemplo? Ya va a tener casi 20 años en la alcaldía y la gente se encuentra satisfecha. ¿Ahí no hay una excepción a la regla de pronto? Bueno, yo creo que el poder radica en el pueblo, y es el pueblo el que decide en las urnas si una persona se mantiene o hay un cambio en esa administración. Yo no creo que por darse la enmienda en donde se cambie este tema de la reelección, que hoy solo es por una vez y que con la enmienda va a pasar al tiempo que el pueblo lo decida, alguien se pueda perpetuar en el poder. Solo déjame terminar. ¿Y por qué no hubo consulta? Pero solo déjame terminar. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó en las últimas elecciones de 2014 en la alcaldía de Quito, donde Augusto Barrera iba para la reelección y no ganó, y ganó Mauricio Rodas, una persona nueva en la política que solo había participado una vez, joven también, profesional, y ganó y ahora es el alcalde de Quito. Pero si es entonces si no permitir una consulta popular? Entonces si es que decimos que con la reelección la gente se va a perpetuar en el poder, es una mentira. Y ahí está la prueba. Y pasó en Quito, la capital del Ecuador. Bueno, entonces Bachelet y el expresidente de Uruguay están mintiendo, si esto es así. Pero si tú tienes razón, y ese es tu argumento, ¿por qué no permitir que el pueblo decida una consulta, los cambios constitucionales? Bueno, la Constitución aprobada por todo el pueblo en una consulta popular daba 2 vías, y estas 2 vías que tenía que aprobarla la Corte Constitucional la aprobó, y aprobó que sea a través de una enmienda por la Asamblea Nacional Constituyente, con todas las facultades que tienen los asambleístas que también son elegidos en el pueblo. Pero es que aquí no estamos hablando de una enmienda, estamos hablando de una reforma. A ver, pero es la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional la maneja el presidente Correa, que bueno, pero hay que respetar las instituciones. Pero hay que respetar las instituciones. ¿Cómo se van a respetar las instituciones? Tú dices que la maneja Correa, pero hay que respetar. Pero ¿quiénes son los que están ahí? Hay que respetar las instituciones. Pero los que están ahí en esa institución son personas que han trabajado para el presidente de la República. Y la institución facultada para este tema, que es la Corte Constitucional, decidió la vía que era a través de la Asamblea más Nacional. Democrático que lo decide el pueblo. ¿No te hubiera gustado a ti ir a la urna y decidir, sí, yo quiero que en el Ecuador exista la reelección indefinida? Y que otros hayamos tenido la posibilidad de decir, no, en el Ecuador no estamos de acuerdo. ¿No hubiera sido más lógico que en lugar de que lo decidan 100 asambleístas de Alianza País, lo decidas tú y los oyentes que nos están escuchando? ¿No hubiera sido eso más democrático? Si tú dices que en las urnas deben decidirse estos temas, ¿cuál es el temor de ir a las urnas? ¿Cuál es el temor de tomar la otra vía? ¿No te parece eso más democrático? Bueno, yo no soy la Corte Constitucional. No, pero te estoy pidiendo tu opinión. Pero te estoy diciendo, a ver, hay 2 vías. ¿Pero cuál es tu opinión? Si hubiera habido la consulta popular, sí, obviamente también estaba bien. ¿Pero no te parece que eso era más democrático? Yo no sé si era más democrático. No sabes si era más democrático. ¿Sabes por qué? Pero porque si es tu voto versus la decisión de 100 personas. La Constitución fue aprobada por el pueblo. Y los asambleístas también son elegidos por el pueblo. Entonces, la Constitución que fue aprobada por el pueblo daban 2 vías. A través de una reforma o a través de una enmienda. Y esto es una reforma, pues mi hermano. Bueno, la Corte Constitucional dice que es una enmienda y la Asamblea Nacional, a través de sus asambleístas, está plenamente facultada para ello. Bachelet y el presidente de Uruguay están mintiendo, están mal. Nadie está diciendo que están mintiendo. Pero tú dices que decir yo la reelección estoy hablando de Bachelet. Pero tú estás diciendo que la reelección indefinida no es propender o ir en contra de
Pero si de ese cambio generacional. Te estoy poniendo un ejemplo. Y Bachelet, hubo el cambio presidente Uruguay, generacional en Quito y en otras ciudades más. Pero del son la país. excepción, pues. No son excepción. La excepción a la regla. Hubieron muchas ciudades en donde no ganaron los alcaldes. O sea que a iban ti para te la parece reelección. bien te parece bueno para la democracia que una persona pueda estar 14, 16, 20, 21 años en el poder. Vuelvo y repito, yo creo que el poder radica en el pueblo. Como ponía el Bueno, caso de Jaime Nebot, entonces, lleva tantos años en el poder porque la gente de Guayaquil cree en el alcalde y quiere que siga siendo el alcalde. pero el cambio generacional radica en la posibilidad de tener alternancia en el poder. Esto es algo que lo dicen presidentes de izquierda latinoamericanos, y que tú me digas a mí que no es más democrático que una cosa tan importante como esta se decide en las urnas, y que no importa porque 100 asambleístas de un partido político, que es el que impulsa esto, sea lo que decidan, cuando evidentemente ellos están viciados en su criterio. A mí me parece una barbaridad. Peor, César, si estás hablando de representación de una organización que le habla de recambio generacional y no apoyas un proceso para que haya un ambiente de recambio generacional, que no es lo que ha sucedido. Es que aquí. en las Y urnas, déjame decirte una es cosa, que se va a y decidir. déjame decir una cosa. Se va a decidir en las urnas en el Hay 2017. presidentes muy buenos en muchos lugares del mundo. Hay funcionarios muy buenos en muchos lugares del mundo. Pero el cambio que te obliga al ambiente democrático es bueno. Es bueno. Porque alguien, por más bueno que sea, no es saludable para una democracia que permanezca en el poder 20, 30 años. Si no, mira los ejemplos que tenemos. Mira lo que pasa en Cuba, mira lo que pasa en Venezuela. Y dime un país del mundo que hoy tenga elección indefinida, que tenga un sistema democrático, saludable, un sistema económico de desarrollo saludable. Dime uno nomás que tenga ese sistema. Y no existe. Los que tienen ese tema son los que tienen una situación seriamente difícil, complicada, abuso de poder, abuso de derechos humanos. No lo estoy diciendo yo. Revisa la historia y revisa lo que tenemos hoy en Latinoamérica. Caballeros,